Baisha bamba eisha ba peina koina na ame ayu makina weru ma be me pende programa mi nyande programa entero bete wa pejar wa kera página ka hatora lor mano kuera be agiru pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapúa vive peina yepita soba me jinga penende hayambo hasama pm la pendemba emia pendemba eteba abrazo rompe espalda mante apeisha por fin na ame sube ya hopite edición número 450 lo mitad 450 edición de Caja Torá en Buñan debe 50 mande más a 500 ya hopite más pe vagina da objetivo heiñe se va así es que awi lleguen entero vete a PTV. Oye, pues so bañan en 10, especialmente en aquí un pastor Sergio, a este vagina, ahora compartido parupiete, coñan en envía pomica, a Gatora sistema radio WhatsApp rumpiveñan en endulomitao parupiete, a pecha veí Facebook, a YouTube lomita, pecha veí ya de aguillente, lo beteata picha cuera veí, quinija y TV o parupiete, o mozanan viva, peacote envía pogina o parupiete redes sociales rupive, a joputi bañan en 10, edición 450 de Caja Torá, estudio bíblico ñandeñe guaraní melomita 450 ya hopitiza peisame era moñandebe ñanderute putu putu ahí putuina putu añande gente putu me era ñande espíritu hálito vida te cobe ya hopitu ve a ver ahora ya completajan esa edición número 500 50 minas 50 días más vio veas no eso y si uno por día 50 días ya hoputita más 500 para la récord ya sí, estudio bíblico en guaraní 500 ediciones récord veas hermano querido. Bueno, oye, tema, veamos ya acá tu GC más 5959851629775 lo mitad, vea línea personal, ya es por una mandio y lo mitad, vea rupi, o que chororo la mensaje sea, ella ya la va a hacer, hoy llamada jamba, na, brena, sí, ñe ponando a veja, bebe, hoy cola viririna, hoy cola viriri ve onda pilla y mudo va oye cada de imagina sí hoy cosa no está malo y tañe bollado en hoy ponando hoy en hoy refutajan más o pitas hermano querido sorprendidos sorprendido porque solamente manejaba muy poco datos de su versículo bíblico dato histórico a veces no hay cual hoy hoy he presentado ese versículo de referencia o contradecirle y a veces hermano querido o pues estamos o poniendo de mandé entonces que pastor va eloico a veces imagínate cambio de mentalidad o bebé a ver tú a nivel local lo mitad ahí hoy embollado poniendo investigar hoy cosa uno aprovecho tanto hoy por tiempo hoy tiempo gato nada aquí se mandó ayuda muy teve a ver allí está la sí a los hermanos sí tranquilo y con la visita nambrena yo pues está uno cuando la de todos los la redondela yo he visitado de Saramua o Gendúo ya pues acá ni que empezamos con el abogado la obra no sé cuánto habrán pasado Bolivia, Menela o la Gendúa refutasea de diferentes y de esos montones que ya aparecieron han ganado como miembros en donde como miembros activos 5 o 6 a el reto de una pepe llevóle ahí ojo cañón moquini ella no aparece ve hasta yu famoso y bueno fuerza lo mismo de ser veamos como testimonio para los hermanitos que están un poco preocupados aquellos pastores que están liderando y entraron en esta enseñanza
y están enseñando eso a sus miembros o renuncia para los mitajes. De 20 queda 5, 10, eso escuela a todos los pastores que están estudiando exégesis hebrea y están enseñando esta verdad. Ani peñe a canguti, ani peñe de seccionar porque la opitasa y la hermano. Porque, hermano querido, se trata del remanente de los ciudadanos santos. A ti remanente, da ellos y vea a montones de cosas acá congregación, porque o forzar lo mitad realmente vea con enseñanza. O forzar su escuela enseñanza, o forzar su escuela y no y doctrina engañosa. No practica seis y abiertamente no confesa seis y lo practica la mandamiento. No practica seis y con cuestiones de festividades, pero lo puro a sus escuelas. Impresionante, ella va, tengo va cao joña calloso, sea a beca pitana y tire a pepe típica y veja oñe muaca cuchuja o huevi pesa uno. No. Entonces, yo celebrar, le estuve viendo a muchos celebrando San Valentín, va en va ebio pea, va ebio movio pea. No, pues no, esa vio la fiesta bíblica, me hago judío, no, me hago hazapamo, me hago da ve mañana de igual, ojo ya pues San Valentín tú ya haisa. Pero como hoy me enojemos, hoy hacer la orden BM, ¿quién es San Valentín? Tiene idolatría, qué tremendo será, a pecha lo mitad. Y bueno, y esta persona, un debe chaval diemba, es tres la humilla y la dos. O aceptar hoy poner peaje en la Biblia y con la peaña de ella seguían 8 ojos. Lo mismo, hoy oímos parte del Mesías, no se mandó a mí, Diego Maichala, vos ves como verás, no aparece país en donde nada, dos país bebé, pecha y no lo está, una gente con toda la curiosidad, con todas las emociones, nambrenas, en voz a eso es la verdad, te guñe mundille te viroñe negaja ojo pai puto use visita tita pisa pues visita pisa y vale o maneja por la Biblia mía y dentro del área del cristianismo es su bueno y espectacular. Pero cuando empezamos pero y que revisar los versículos a la término mía lo analizamos para hice la cada versículo pepe yo por un mala lo comparable la versículo lo muy ni versículo y año muy ahora cogina y niño eso 3-4 versículos y quieres me pepe continúa pepe entonces pero por lo menos de la mayoría que te vienen así de esa caso ve con Uperi nunca más, ojo de bloqueado, si no ni no mensaje a ver nada, oye voleamos un burilo mita y eso es y se ayuda y importante la ñane como eso vamos a ver ya exacta vea porque la mayoría ya ojo no ve más eso ella exacta huye vaina así es que hermano mío a ni peñe sanimati la pesa pembujasa con verdad con evidencias a lo mitad ojo con 15, 20 miembros, 50 miembros, no sé. Pero tengan la seguridad, la taparon, aleluya, ya. Pero a niñas animatis en buenos de 10, sí, 90 jueces K1, claro, o 20. A ver, hoy en día entender ahí ven 90% ni 100% la el mensaje o recibir a lo mitad ahí. No, de 10 se como la prueba de 10 personas que escuchan y siguen 1 20 y 2 a veces 3 a mí me amo peligaje tabema envía a mí se la mensaje ta y a mí porque pecha vea
y ye tu uja iñaron daja es fácil la daja y ve maguarecha la ya ñembo y tenía esquina ve se más pues hace calle era predicar sapucay otro pecha ve y los hermanos enseguida y ponga tu campaña pebe sapucay predicar en WhatsApp la mensaje oye entrega palo y ya prima abrima tu iglesia 20 30 40 personas ya o más ya he visitado más tuya y como la iglesia ven no acá no peaje a mande no puede ser muy sí porque acá hay verdades crueles contra las falsas doctrinas entonces algunos prefieren no japebe pechan de ella pea a lo mejor pea la de doctrinas y pues juja que pea no que va a ser doctrina nueva pero bueno fuerza los hermanos fuerza a ni veñe esa animati recibo llamadas me oye esa anima celendo lo mitad no de 10 en de 10 en de 1 un pea normal hay catunas en vini uno hay donde muestra la verdad anire mantenerse y la de miembro fuera activo en los 20 o los 30 en el punto de falsedad y la de mensaje hay en el punto ya por híbrido o sea a la mitad hemos hacer la verdad a la mitad mentira eso un lado donde puede en la oscuridad y otro lado donde puede en la luz ni catui para que ya rendita cuenta la mitad no queda bien eso y bastante oído mejor ponemos la cosa de igual la verdad ani que lleve ojo patas bueno más vale que se vayan conociendo la verdad que se queden gente lo vea pero y de rendir cuenta de la verdad ande culpare recuerda que todo a condenación que ya antes de donde y bueno ya es a mí peango ya continúa hasta curicote ya con ciertos y lo mitad continuarse menos lo mitad peango de mi ya voy a pelear y opa vaina guría pe on sen llega muy lado betiño ñano sen y otro ñano ya pe yo ñe punji más la trenza a ver lo mitad Juan 14 25 26 versículos y si no es el Todopoderoso, ¿cómo va a aconsejar? Hey? Si no es el Todopoderoso quien habla, entonces, ¿cómo un poder va a hablar? Hey? A la distancia. Ay. Entonces ya responde esta vez, sí, porque lo mitad es Iguri. ¿Cómo sería posible esto de que si un poder va a estar dando consejo? Peseñan de 15, 25, 26, pues ya lean algo anterior ahí. Ya leen algo, ya leen al año de versículo anterior ahí, 14, 15, 26. 14, 25, 26. Bueno, entonces a mañana se inaugura cierto, y pero para ya corregirme lo mitad. Estamos de acuerdo en que el espíritu no es una persona, usted tiene razón, porque ciertamente hay una contradicción si decimos Espíritu Santo que es persona, porque un espíritu no puede ser persona. Bueno, ahora el tema está si no es un ser, entonces de qué manera puede aconsejar. Bueno, a Pepe lo está oye poema con su cada uno ahí con sus preguntas allá legalmente se vio la tipo poder aconsejado. Para el programa 25 26 ya yo digo el que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. 24 os he dicho estas cosas estando con vosotros. Bueno, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿sí? Ya, para niña entendían, más el Consolador que el Padre os enviará en mi nombre. Entonces, si el Espíritu Santo es ahí, eso ya habíamos explicado, llego a ya posante y repaso. Si este es el Padre, ¿cómo va a venir en el nombre del Mesías? Una pregunta ahí. Entonces, si viene el Padre, que es Yahweh,
¿cómo va a venir el Padre en el nombre de su Hijo? Si Él le dio el nombre al Hijo. ¿Cómo era la itagra? Y le puso nombre sobre todo nombre. Allá, sobre la faz de la tierra y sobre todos los, sobre toda la existencia angelicales de Herérea. Pero el Hijo dijo que el Padre es mayor que Él. Entonces, el Padre no puede venir en el nombre del Hijo. Siempre va a ser el Hijo que va a tener que actuar en el nombre del Padre. Aquí hay una jerarquía, gente. Antes de botar peña atender, pues, a ni peña confundir, pues. Entonces, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, abre con la pa. Magmaba oíta apende y que depende mombarete apendemo irujanwaja evajeina Espíritu Santo. Magmaba sheru ombouta sherera be. Ha eningo pende boeta hetamba apende momandu ata entero ba sheha eacuebebe. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu Santo o el poder del Padre va a enseñar si no es un ser? Buena pregunta. Pero hoy hay un punto importante. ¿Sí? Entonces, este poder que hace es un poder del Padre que usa los dones para hacer recordar o para enseñar o para autocorregir a las personas. Es el mismo poder del Padre. Que el Espíritu Santo es el mismo poder del Padre. Es su poder. No es el Padre que se convierte en un espíritu que tiene vida, inteligencia o uñende. No, es el poder del Padre. Poder. Japeaco poder y el apóstol Pablo operañan a través de los dones. Cuando habla de los dones del Espíritu Santo, el apóstol Pablo habla de la operación del Espíritu. Acá uno es conforme allá. Entonces no a todos le dan muchos poderes o muchos dones, sino acá uno le concede conforme a lo que él quiere allá. Entonces, este poder, que es el Espíritu Santo, es un poder que enseña y hace recordar y convence y educa a la persona a través de los dones. Es importante ya entender la área. Yesa mi peango ya toca allí todavía moto veina porque hoy veina hagamos versículo capítulo 16 hoy veina, pero y que tu hanguaisha pero como debe tener idea o no la pepita arete en confusión por medio de los dones. Se vota pele Corintios me digo y vea, aunque está de camino. Es primera de Corintios capítulo 12. Jape upepe oye en la acerca de los dones allá. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. O sea, el poder del Padre, que es el Espíritu, es uno, el mismo. ¿Sí? Pero peaco Espíritu Santo con poder del Padre, hombre, es diferentes dones. Va a ser la dones, capacidad sobrenatural. Es un poder que nos concede a cada uno para realizar la cosa. Tengo poder de ahí las dones. En cuenta. Entonces, de analizar a mupear esa PPGI oingo diversidad esta clase en hoy esta clase de la ministerio allá hoy esta clase forma de operaciones de ministerio y de dones. Bueno, pero a cada uno que dice que el Todopoderoso en el versículo 6 de 1 Corintios 12 que el Todopoderoso hay diversidad de operaciones, pero Elohim que hace todas las cosas en todo es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Manifestación del Espíritu, manifestación del poder del Padre. Ese es el Espíritu Santo.
Ambas, eso es manifestar la poder del Padre por medio del Espíritu, por medio de los dones. Sabiduría, inteligencia, donde discernimiento, no, hombre. Entonces, upesa, umiarupi, umidonerupi, goñande recombo el Padre por medio del Espíritu Santo. Y ojo, ustedes piensan que solamente el Padre te va a hablar directamente por medio del Espíritu Santo. Está usando al Hijo. Siempre el Padre va a usar al Hijo para hablar. Voy a escuchar la voz del Padre por medio del Hijo, siempre. Así como Mashiach, el Mesías, vino o Uco planeta Tierra, ve. Jajeta, oye, pues acá, pues, ogendú la voz del Padre, pero por medio de él. Nadie escuchó directamente la voz del Padre. Vayan de ella a estudiar, para más, güey. El pueblo mismo, ella, pues, no. Ore no endulcéis la del Todopoderoso, en ore directo, te dejó andé Moisés, endula, y ande a pedir yo en ore. O sea, el pueblo había rechazado escuchar la voz del Padre. Desde ahí que hay mediadores. Moisés fue mediador, el Mesías también. Y hasta hoy el Mesías sigue siendo mediador. Por eso sigue siendo también maestro. Porque el Padre responde por medio del Espíritu Santo a través del Mesías y lo sigue enseñando. Por eso es maestro. Así que, yande ya recibimos cualquier revelación, cualquier enseñanza, y por medio de los dones o de cualquier palabra de sabiduría, eso viene a través del Padre. ¿Sí? El Padre es el que habla, usando el Espíritu Santo por medio del Mesías, porque es el mediador entre Elohim y los hombres. Muy ahí. Muy ahí. Timoteo 2:16. Bueno, entonces el que por no ver para ver la belleza en esa viola da y no el Padre en esa picola oñeta la esa pio aconsejata y por medio de los dones. Sencillo. Él elimina, 1 Corintios 12, hace, a bebé, analiza mi, pepe, o vale tan de ahí, analiza mi, copa la done. Jalan de coino la done. Que hay un problema, anda y por el Espíritu Santo, Gina. Tiene que haber. Bueno. Y sí, alguien me había dicho, ¿qué pasa si la persona dice que tiene el Espíritu Santo o que tiene los dones, pero cuando predica enseña totalmente lo contrario a veces de lo que dice la palabra? Entonces, ella está el Espíritu Santo, eres con hay dones del Espíritu Santo en Z de contraer la Biblia. O vas a contraer lo que dijo el Todopoderoso, o vas a contraer lo que dijo Pablo, o vas a contraer lo que dice el Mesías, o uno de los apóstoles. Epea. Esta vez se me va a responder con preguntas, es común con preguntas. A este versículo en la yaiqueta, especialmente ya estudiar la falso profeta, la falso maestro, la falso pastor, o en la versículo. Pero a esta cosa, nadie que sea verdadero y lleno del Espíritu Santo puede contraer la palabra. O puede tener una revelación supuestamente de que viene del Padre, pero que contradice los mandamientos o contradice las instrucciones. O contradice la enseñanza, los mandamientos y la instrucción del Mesías. Decatui, hermano querido. Así es que es muy importante tener los dones. Para tener los dones necesitamos al Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Ese ya recibir el Espíritu Santo. Como en la Biblia, Hechos 2:38. Iñandé la fórmula. Única forma en que podamos recibir el Espíritu Santo. Ahí está BGK. Bueno. Y el Shamim, otro año me preguntará. 27. Y el Shamim. O para mañana de versículo y nada. Imagínate. Ya más jugaba, ya hoy nada. Nadie me hice en cuenta. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Agua, ya PM. Hapiaco agua me PM. Daja, vea con mundo ofrecer agua PM agua. Anigena y ahí quebranto pene aputu. Anigena pequille. De barro, anigena y ahora, ¿qué pasa? La paz que te da el mundo, la tranquilidad que te ofrece el mundo es momentáneo. Pero siempre hay duda, hay miedo, hay temor de cualquier cosa. Además todavía con a tiempo ya jabe sein.
Pero reiméramos seguro en el Padre y en el Hijo. Jaiméramos en comunión con el Padre por medio del Hijo. El Hijo te concede una seguridad tal de que Nereimei en zozobra, en quebrantamiento, angustiado, porque eres con confianza por el Padre, que el Hijo está intercediendo por vos. Confianza en el Padre y confianza en el Hijo. Cree en Elohim, cree también en Mije, Ingo Juan 14, 1 ve el Mesías. Bueno. Y bueno, y también por medio del Espíritu Santo recibimos, claro, por medio del Espíritu Santo. También podemos recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de toda dificultad, tormenta, crisis, uno está tranquilo, confiado. Pero también necesitamos el Espíritu Santo para eso. Ñicote, Espíritu Santo. A full y a bueno. Moiko Yahata Anga. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo, y a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo na amena. Ajata Sherupe, porque Sheru tú sabes, ese día pedía por pedir programa Yeshua muy pa once. Digo, para español vaya por ahí. Bueno, hoy tiene programa de dónde salió el Mesías. Yo voy al Padre, he salido del Padre y voy al Padre. Ya es el Todopoderoso. Usted vieja es 11. Usted veja es oña engendra. Es ingo Hebreo 1.5. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado. A la palabra engendrado, Dios dice creado, formado dentro de. Pone como ejemplo cuando el feto, el bebé y el embrión va siendo formado en parte hasta llegar a su plenitud como ser humano dentro del vientre materno. Entonces el Mesías también fue formado hasta llegar a su plenitud y consiguió la plenitud de la deidad del Padre. Va a decir, Orecopa y Teja es atributo del Padre, pero no es el Padre. ¿Sí? El Padre le confirió. ¿Sí? Muchos rasgos, muchos atributos, muchos caracteres del Padre. ¿Sí? Entonces, pero no es el Padre. Y eso no quiere decir que él es el Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, pero nadie puede negar que el Padre le ungió también con el Espíritu Santo. Es el poder del Padre. O sea, a nadie le concedió tanto poder como le concedió a su Hijo. Esa es la plenitud del Padre. La plenitud de la deidad. O sea, completamente le concedió con toda confianza su poder. Va a ir puta vez. Para coña debo esta opción va a poder ser humano imperfecto. No, o sea, ambiguo ya puta. Necesita uno algún comisario campaña de varo. Eso es de garrote y de Uruguay hija eso es cargo. Famoso de un man, güey. Allá listo. Estoy por cuál la poder hoy. Bueno. Y por su misericordia que hoy día, pero a ver, ya está proceso y Catujanguese ya conseguí algunos dones. Porque así nomás no te va a dar. De por cuál hay no me hay, anda ahí, güey. Porque ese es un poder, güey. Bueno, yes, a mí no se te iba en el año monguetata o la ubango de corillo ve y que no ve de los dones y monguetata o sea, fue malete. Algunos ñe confundí paiteo y algunos ellos recoja donde el todopoderoso se hija o abrir pete nicho ve joga peti capilla hija o moimbala idolatra cruz de Caravaca San la muerte ja oñembo ea cu pepe oye ure umia pe munguera o cuera la gente y donde el todopoderoso recoja. Ya por lo contrario la manda el padre ani que ya potingo algo de botella por la tanga mía pues en el mandamiento en toda la Biblia. Eso capítulo 20 verso 3 al 17. Ani que ya potita angati porque ese es celoso oña vaga pe oña pe vaya tico upe ari aire anique
porque se depende ya se celosa ni que bella pota angati ani que ni pe yewi no derame ani que pe serví un miave ani que bella podiche de baro halomita va de Cobio Paraguay y el mundo no ahora es codón del todopoderoso jaumiar en donde veo ya por ahí es importante ella ya entendéis la don del padre es una persona que vive en santidad. ¿Quién es la persona que vive en santidad? Aquella persona que guarda y cumple los mandamientos. Bueno, opamos o 30-31 a bebé ya opama. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Sí, ya nakatuve más este iba ahí que está personalmente. O imagina la o mengia que juega acá me la ya hian mima. Sí, ya jada más eso. Pero se senda de cogen dien va evete. Ja endo topamos ahí se va eve imba ea. Ni un pecado el Mesías no le cogen. Ni un pecado. Increíble. Increíble. Para persona de fe. Yo creo que él no tuvo ningún pecado. Por eso es que su sacrificio, por su mérito, ñande ya liga perdón de pecado. Él es pecador y en vaya ñande ñi perdonada. Santo. Y esa es una de las plenitudes de la deidad. Una parte importante. Plenitud. Coge y sea veis un componente, una parte a veis. Y entenderá de acuerdo a su contexto. Y esa parte de la deidad, esa parte que le corresponde al Todopoderoso que tenía el Mesías, es que el Todopoderoso no peca y su hijo no peca también. Bueno, y es a mí, opa mañana el programa. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Hoy cuata la mundo, se ajay juja serupe. Jape seru o manda hawi seitese la cosa se haya po. Ya pues haga tú, ya jamás hawi. Ya ni cumplí nada más. Ya ahí le van a arrestar o uda más ejército y policía cuera. O arrestar a su peo, ni por uda más y proceso. Y bueno, a peare ya lo mando a tajinaco. Y es a mí. A moto lado de mí, pues hagan allí que está versículo capítulo 15, ¿ve? Capítulo 16, hoy tema muy importante, pues ya creo que en el 18 a ella es del arresto del Mesías. Sí, está el capítulo 17 de la oración de Yeshua por sus discípulos. Oye, Apeso pago de arañan de estudio del capítulo 14. Y antes si hoy me o vale paite me de bendición, si hermano cuera vean notan de ya esa mi angan budía bañan de la japea. Capítulo 14 cuál se anota para muy de Pucuy vea. Ahí veme curi, hoy algunos pues y pues allá. Bueno. Pues ya llamamos ella por piña de poco este día Aragua. Ya opa mañana capítulo 14 a Yeiketa Berie capítulo 15 bepecha y mawi aña kaitima wi ñanderute esta pendero bastante robeteave ñanderute ñande creador ñande apojare ita ira ñande Mesías ñande Salvador ñanderute Yahweh ta pendero basa ita ira reraite ya Joshua reraite. Taupecha que nada, ya yo topata con Ka'alja Torah. Shalom, hasta mañana, bendiciones. Se Paraguay debe jae, roja el cubecada corre, se Paraguay la sajana, de por y se le mamove, se Paraguay debe jae, roja el cubecada.